amigos, aquí estamos en debate con Karen y Marcano. Buenas Qué tardes. gusto estar aquí. Karen, se me cayó el micrófono, pero voy a tratar de arreglarlo. Tú fuiste ayer, ahora soy yo el que estoy... No, estos micrófonos tienen sus traumas, pero Sí. bueno, aquí vamos, nos Superados. resuelven realmente. Sí, señor, en debate con Karen y Marcano, un programa multiplataforma de radio y televisión Martí y que se transmite en vivo por el Facebook Live. Quiero darles, antes de comenzar con nuestro invitado, con nuestros invitados en plural, los créditos a las personas que hacen posible, Como algunos siempre, de por ellos, supuesto. este espacio. En la producción, Patricia Martínez, en los controles de radio, Emilio Cejas, en los controles de televisión, en Greg Duplais, Carla Pérez. Duplessis, no me lo voy a aprender, tú siempre me corriges. En la dirección de TV, Odette Álvarez, y en audio, nuestro querido Santiago Rodríguez. Santi, yes. Los queremos a todos. Seguro, siempre. Muchas gracias, por supuesto, porque sin ellos nada de esto sería posible. Mira, Karen, tú sabes Vamos que a nuestros Venezuela, invitados. teníamos Qué días honor. empezando con Cuba, nosotros estamos mezclando porque son dos realidades parecidas. Lamentables realidades Lamentables. que esperamos se resuelvan pronto. Así es, pero hoy vamos a comenzar con Venezuela porque Venezuela está enfrentando un panorama totalmente gris. Se habla de una debacle, incluso leí antes de entrar, lo comentábamos en maquillaje, que se espera que la inflación, la hiperinflación llegue a 30.000%, que va a comer el Es algo venezolano. increíble lo que está pasando en Venezuela. Sí, increíble. Además, un país que fue tan rico. Y que no hay nadie que pueda sacar o terminar con ese régimen. Aquí tenemos de invitado, y yo lo presento de una vez, a uno de los líderes sindicales que logró en el 2002 la salida, la renuncia de el fallecido Hugo Chávez Frías, el querido Carlos Ortega, ex sindicalista, y también nos acompaña un abogado penalista, también un gran luchador del partido de María Corina Machado, en desacuerdo este partido con esas negociaciones o esas conversaciones en República Dominicana. José Mario Graterol, ambos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es un honor que estén aquí. Bueno, ¿cómo califican ustedes ahora mismo el comienzo en Venezuela de este 2018? Bueno, yo lo veo como un 2018 donde nuestro pueblo está pasando hambre, donde la población está obstinada de lo que está ocurriendo, donde lamentablemente hace falta desde ya una dirección política para poder, valga la redundancia, direccionar. Pero ustedes son ese malestar. políticos, José En eso- Mario, de voluntad, en eso- voluntad popular, no, de 20 Venezuela. En eso estamos, lo dije en el programa pasado, estamos organizando la gente. Esas protestas que se están haciendo por el hambre, por la comida, por el gas, por el agua, por la luz, tienen que revertirse a hacer una protesta por la salida del régimen de Nicolás Maduro y que la gente entienda claramente, que ya lo está entendiendo perfectamente, que quien te tiene pasando hambre, que quien te tiene sin luz, sin agua, quien te tiene con el AMPA sitiado en la calle, es el régimen de Nicolás Maduro. Yo veo que en este 2018, y creo creer lo que yo digo, vamos a salir del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué Creo no que es han el año de podido la salir libertad de Carlos Venezuela. Ortega? ¿Por qué no han podido salir de Sí. Nicolás Maduro si ustedes lograron sacar a Hugo Chávez, que era un personaje reconocido y querido incluso por muchos líderes mundiales? Y ustedes lograron que renunciara y que estuviera 3 días fuera del poder. ¿En qué ha fallado esta dirigencia política? Sí, mira, son dos escenarios totalmente distintos. El 11 de abril en el 2002, cuando realmente Chávez, el pueblo de Caracas, el pueblo venezolano, lo echa del poder, lo saca del poder, era porque existía en ese momento una verdadera unidad, una unidad clara, transparente, sincera, y donde participaron los distintos sectores o factores democráticos de nuestro país, con excepción, por supuesto, de la gente de los delincuentes del gobierno. En el día a partir de ese 11 de abril, las cosas cambiaron porque el difunto, el señor Chávez, logró captar o comprar conciencia o algunos liderazgos que dicen ser dirigentes de oposición y que son Compró conciencia de esta gente, de estos líderes viejos y nuevos. de estos que están De acá. María Corina Machado, de Leopoldo López, ¿no? A ver, vamos a Son aclarar, algunos dirigentes ampliamente identificados. ¿Qué ¿Cómo quiénes? ¿Cómo quiénes? pasó allí? Yo también insisto como ¿Qué pasó allí? Carla, como Karen. Bueno, bueno, podemos hablar del club que representa la mesa de unidad democrática. La MUD. La MUD. Ese es un club de partidos políticos, de 4, 5, 6 partidos políticos, ya se redujo a 4, supuestamente, y quedará en nada. Allí está el fondo del problema. Y se lo voy a poner sencillo. Fíjate ahorita, en estos momentos, cuál fue el mensaje de la MUD a los venezolanos frente a esta triste realidad, este inicio del 2018. Conciliación. A ver, ¿cuál fue? Conciliación. Y no solamente conciliación. Abandonan la lucha de este pueblo que está pidiendo alimento, que pide medicina. Y no hacen mención es
como una gran bandera que la Mesa de Unidad Democrática va a presentar. Próximamente van a ir a un proceso interno para seleccionar el abanderado presidencial, porque decir, entre marzo y abril, Karen, te pregunto entre marzo y abril, perdóname, estás hablando mucho entre y no estás marzo y abril van a convocar las elecciones presidenciales, y eso no es lo que el pueblo Yo lo quiere. que quiero saber, como quieren saber muchos, como los cubanos lo quieren saber, como los venezolanos de a pie queremos saber que estamos comiendo nuestra familia los pipotes de basura, como ustedes, los líderes políticos, los que lograron sacar a Hugo Chávez, los que pretenden sacar a Nicolás Maduro, con protestas, con calles, con muertos, porque 130 murieron en la protesta del año pasado, pero creo que hay una gran cuota de responsabilidad porque nadie termina de hacer un plan efectivo para lograrlo. Mira, lamentablemente, Alejandro, Karen, Carlos, hay colaboracionismo en Venezuela. Se ha utilizado el petrodinero que hay en Venezuela, los dólares del petróleo venezolano, para comprar muchas conciencias. Lamentablemente hay quienes se dicen opositores y no lo son, y que juegan con el régimen. Decirle gobierno al régimen, ya por ahí ya estás viendo que es alguien que está muy extraño, porque le llama gobierno a algo que no es un gobierno, es una banda de delincuencia organizada que maneja un país. Por otra parte, ir a un diálogo nuevamente después de cómo pasó hambre el pueblo venezolano, cómo está pasando hambre el pueblo venezolano, cómo mueren los niños, cómo mueren los ancianos, cómo está el país sin luz, sin electricidad, sin agua, sin gas, un país petrolero. Los carros parados, Ir a una negociación, a ponerse a hablar con la gente, los cauchos rehusados, los carros paralizados, el transporte público, ya no es transporte público, sino algo que llaman perreras, unas camionetas, unos camiones con rejas donde meten a la gente atrás como animales. Entonces, en un país que ha llegado a tal deterioro, ir a dialogar con los asesinos, con quienes han matado a un pueblo, con quienes están acabando con toda una generación de venezolanos, es sencillamente colaboracionismo. Nosotros, como tú decías, líderes políticos, personas que activamos en la política, de mi parte, no creo en un proceso electoral en Venezuela, porque si no hay libertad, no ¿Has hay sido proceso responsable de algo libres. tú, tu organización política, tú como abogado penalista? ¿Por qué tú te ríes, Carlos Ortega? ¿De qué has sido tú culpable de no haber resuelto la crisis? Oye, Esto es un debate, ¿o no? A ver, yo creo bueno, que el debate iba a ser con Alejandro. Sí. eso sí es verdad que lo dijo antes de comenzar el programa. Sí. Bueno, ¿Por yo qué creo se que sonrió? todo- Pero sí, la sonrisa dice mucho, la Sí, expresión pero es que creo que corporal, todos hemos el sido- lenguaje corporal. Ajá. ¿Qué ¿Por qué nos quiere se decir? rió? ¿De qué? Estamos analizando Sí, claro, esto. claro Todos. que hay culpables, culpa, somos cuota. y hay responsables, por supuesto. Claro que los tenemos. Pero yo creo que si hay algo, y te insisto, que debemos admirar, es la valentía del pueblo venezolano, y lo demostró el 11 de abril, Así es. que las condiciones son totalmente distintas de aquel entonces al día de hoy. Y en ese entonces existía un verdadero liderazgo en Venezuela, existía poder de convocatoria, y ese pueblo asimiló ese mensaje. La realidad, ¿verdad? Lo que nosotros denunciamos nacional e internacionalmente de lo que iba a ocurrir y lo que iba a pasar en Venezuela, que no era nada más y nada menos que una copia del carbón de los Castros en Cuba. Bueno, yo Pero creo usted que- dice que en aquel momento sí había una dirigencia que lograba reunir, que tenía llamado. Sí. ¿Ahora no? No, perdóname, un momentico, te lo voy a resumir. ¿Por qué? En los actuales momentos lo que tenemos es un club de partidos políticos. En ese que club está el de María Corina que Machado. transita por una sola vía, que es el canal electoral. En aquel entonces no. En aquel entonces existía la llamada Coordinadora Democrática, donde estaban ONG, partidos políticos, iglesias, medios de comunicación, académicos, estudiantes, y pare usted de contar. Ok, tenemos Pues no una eres María Corina excluyente. Machado. Ajá. Tenemos una María Corina Machado. Y yo, que me considero, y él lo sabe, una persona que siempre le gusta dar el beneficio de la duda a los demás. Hasta ahora yo realmente creo en María Corina. No porque él esté aquí, o sea, el que me conoce Sí, sabe ha que es sido así. tu postura siempre. Hasta que ella me demuestre lo contrario, espero que no me decepcione como otros. ¿Qué está haciendo María Corina Machado ahora mismo? Bueno, María Corina en este momento está con un grupo de gente generando la plataforma llamada Soy Venezuela, que es precisamente para lo que estamos hablando, para organizar al pueblo en cada uno de los sectores del país para poder ir a la rebelión. No creemos en elecciones, para poder ir a una rebelión popular, para que la gente salga a la calle. Por ejemplo, Carlos Ortega, que está aquí conmigo, es parte del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Es parte de lo que es las personalidades que forman parte de Soy Venezuela. Una plataforma, como decía Carlos, distinto a la MUD. La Multidisciplinaria. MUD se convirtió en un elemento electoral y electorero, mientras se requiere ampliar, ¿cómo? Con partidos políticos,
político, con sociedad civil, con sindicatos, con los gremios profesionales. Se requiere toda la sociedad civil organizada para salir del régimen. No podemos decir, mañana vamos a atracar tal cosa y atracamos una calle. Eso. No, no, se requiere una reacción conjunta del pueblo venezolano organizado. Señor Carlos Ortega, ¿usted cree en María Corina? Como Sí, creo yo, como cree él. Carlos habla con su silencio y con su A ver, risa. venga más cerca al micrófono, por Mira, favor, y indudable- dígame, ¿qué cree usted? Indudablemente que sí. María Corina ha sido una mujer luchadora, una guerrera, una Lo mujer es. valiente. Eso me parece. Sí, sí, indudablemente. Y creo que es una de los dirigentes políticos en Venezuela mejor rankeado en estos momentos, dentro y fuera de la oposición. Indudablemente que sí, insisto en ello. Pero Yo he venido sosteniendo algunas cosas, críticas constructivas. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en reunir las mesas técnicas y no vamos a comprar estas mesas técnicas de gente de Venezuela con los motores estos que se le fundieron Los 14 motores del régimen. no solamente le fundieron los 14 motores en el régimen y se le fundió el cerebro a Maduro. Entonces, mira, yo vengo sosteniendo de que sí, cómo no, pero en paralelo nosotros tenemos que desarrollar un trabajo al lado del sufrido pueblo de Venezuela, ese que marcha en las calles de Caracas y en el interior del país Pero que por estamos- medicina, por alimentos. Mira. ¿Por qué? Porque la salida de este pueblo, en estos momentos, tú no ves figuras del sector político No de la veo. oposición, Están ni de desaparecidos. gobierno ni de oposición. Sí, La están gente que al silencio. espontáneamente Claro. ha salido a la O a calle a planear, protestar. como dice a José ese Mario, pueblo pero- hay que acompañarlo. Claro, pero fíjate, aquí dice uno de nuestros televidentes y nuestros oyentes, Michelle Renté, perdone que yo ya estoy viejito y no leo bien, dice, es que la situación es bien difícil, si no es por la vía política y la vía de negociaciones, ¿qué se hará? Derramar más sangre venezolana en vano. Es una pregunta, porque uno quiere una válida. salida, es válida, pero entonces ustedes lo van a acompañar. ¿Cómo lo van a ¿Tú crees acompañar? que la ¿Qué es lo batalla van que a hacer? acabó fue en vano? No. No fue en vano. No, porque Y hubo muerte de muchos venezolanos. produjo la independencia de ¿Cuántas Venezuela? muertes hubo en la independencia de Venezuela? Imagínense que este parto, que es lograr nuevamente la libertad de Venezuela y la prosperidad de Venezuela, no va a ser sin dolor, ¿vale? O sea, no podemos seguir con pajaritos preñados en la cabeza, diciendo, no, vamos a unas elecciones con un CNE más o menos imparcial y entonces Maduro le va a entregar Más la o presidencia. menos Porque así lo imparcial. dicen. ¿Qué Así quiere lo decir dicen, eso? Que no va a ser imparcial, pero más o Complaciente, menos. Pero si desde hace caballero. muchos años Ni el CNE chicha se ni sabe agua. que es totalmente casi parcial. no es diamante. Entonces, sencillamente, estamos en dictadura y por lo tanto hay que salir del régimen y no se sale con negociación. Estemos claros, la gente que pregunta, ¿qué plantea? ¿Qué planteamos? Una rebelión del pueblo venezolano. ¿Qué planteo yo? Por ejemplo, que se pongan de acuerdo con lo que acaba de señalar el día de ayer Ricardo Hausmann, uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, De Harvard, sí. un catedrático de la Universidad de Harvard, diciendo, no hay otra salida contra estos genocidas del pueblo venezolano que el pueblo en la calle, organizado, en rebelión, y que se destituya a Nicolás Maduro y a Tarek El Aissami, el terrorista de narcotraficante que tenemos de vicepresidente, y que ese régimen, ese gobierno que destituye, la Asamblea Nacional que destituye a esos dos delincuentes, pida ayuda humanitaria militar eso no será internacional. posible. Eso, ¿Por qué? Eso no ok. será posible. ¿Por qué? Con esta Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, ¿qué pasó con esta Asamblea Bueno, Nacional? tiene razón Carlos. Fue O sea, suena hubo muy un gran bien, entusiasmo. pero Es bucólico. No es Timoteo real. Zambrano no vota por eso. Un Luis Florido no vota por eso. ¿Qué ha pasado con los dos presidentes anteriores? Con Henry Ramos. No hizo nada. No, Sacó la ¿qué hizo? fotografía de Hugo Chávez Frías. Sacar la fotografía de Chávez y Bolívar. Ujú, Y lo demás, puro bla bla. que habla muy bonito. Entregado completamente. Y que conste que yo soy militante de base de Acción Democrática. Del mismo Pero partido. en de desacuerdo realmente con la política de altísima traición que ha manejado Henry Ramos, no solamente con la militancia de Acción Democrática, sino con el pueblo venezolano. ¿Qué ha pasado con Julio Borges? Está negociando y está Y mandando ha a Luis seguido Florido a las negociando, y es el negociaciones. artífice Sí. de la negociación. Negociación que solamente creen ellos, porque la inmensa mayoría de la población venezolana y los demócratas en el mundo, por supuesto, no Entonces, creen estamos en esa atrapados negociación. en un túnel sin estamos salida. entrampados. Entonces se Sí, requiere está- que el pueblo venezolano
en masa en la calle le exige a esos 112 diputados que tengan pantalones, que no fueron electos para diputados, para después quejarse que los escupen o que les lancen una piedra cuando lleguen a la asamblea, que tenían que saber la responsabilidad que tenían, que eso no era un empleo normal que ellos estaban buscando, sino ser diputados en una dictadura, Verdaderos ganar líderes políticos. ganar un espacio, que ese sí era un espacio, que era la Asamblea Nacional legítima del país, un poder público que no fuese dominado por el régimen, y desde ahí dar la batalla junto al pueblo venezolano. ¿Por qué tú crees que hace 2 años todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba con la directiva de la Asamblea Nacional? ¿Por qué hace 1 año todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba con la directiva de la Asamblea Nacional? Y hoy, a un día de que se elija nuevamente la directiva de la Asamblea Nacional, a ningún venezolano le interesa ni le importa quién va a ser o no, porque no dieron resultados al país, porque no actuaron realmente como deben actuar un demócrata que quiere la libertad del país. Actuaron como esos que están en su zona de confort, como diputados, y no los tocan. Entonces, ay, me rompieron el pasaporte, al día siguiente aparecen en París. ¿Cómo vas a hacer? El pueblo lo que quiere es libertad. El pueblo lo que quiere es comida, alimentos, medicina. Prosperidad, pero no quiere la libertad, porque yo veo, lo comentamos, no? Karen, ayer estamos viendo el reportaje que pusimos, la gente entonces está clamando porque la tienen obligada. Porque tienen hambre, es normal. Lo sé, es muy humanamente normal. Tú has escuchado a alguien pidiendo... Ese pueblo salió a las calles, los vimos, no el 100% de la población nunca será el 100%, pero fueron muy valientes. Y de pronto se silenció y todo. fusilaron a la gente. A eso donde yo... Tenemos el ejemplo de Cuba. Ese valor es indiscutible. Claro que fue seguro. Y es admirable. En ese momento, esta dictadura estaba caída. Claro. Y en ese momento, ¿qué pasó? Que se perdió estos la oportunidad. bandidos que dicen ser de oposición, y así los califico yo, porque yo no creo en esa gente, son los grandes traidores. Son tan responsables estos que dicen ser dirigentes de oposición como el señor Chávez y como el propio Maduro y como el PSUV y como Padrino y el alto mando, y el bajo mando militar responsable de esta tragedia que viven los venezolanos. Es así. Esa es la realidad. El mismo día, Karen, el mismo día que Smartmatic, la empresa comprada por el régimen que montó en Venezuela, un país donde no hay comida, donde no hay agricultura, un país donde no hay producción, pero tenemos el sistema electoral más computarizado del mundo, esa empresa, Smartmatic, denuncia que hay al menos 1 millón de fraudes en la constituyente. Reuters habla de que a las 7:30 de la noche había menos de 5 millones menos de los que después aparecieron al día siguiente. Un señor como Henry Ramos Alú dice, vamos a elecciones regionales. Pero eso es jugar con el régimen. Eso es matar al pueblo de hambre. Fíjate lo siguiente, lo que ustedes y los que nos están escuchando, nos ven. ¿Qué va a pasar si realmente no... Yo abrigo las esperanzas y estoy sumamente optimista de que esta dictadura cae. Qué La bueno. próxima a caer. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se convoque el proceso electoral presidencial? Estos vagabundos sinvergüenza, aliados del gobierno, de la dictadura, de Raúl Castro, van a decir, mira, aquí está la fórmula que presenta la oposición, y de pronto va a aparecer más de un candidato, pero el candidato unitario es este. Bueno, pero que no tenemos el CNE, no se cambió el CNE, el registro electoral. Importa, y van para adelante. No importa, nosotros somos mayoría. Vamos a las elecciones que vamos a ganar. Para convalidar el triunfo. Para convalidar el triunfo, como pasó con las elecciones de los gobernadores. ¿Cuánto decían esto, los de la muda? ¿Cuánto decían ellos que iban a sacar? ¿Cuántas gobernaciones? 18 o 20 gobernaciones. No, la cosa fue a la inversa. Las 18, las 20 gobernaciones las sacó la dictadura y estos dirigentes engañaron nuevamente. Insisto que me da lástima con mi familia, para hablar en nombre de todo el pueblo venezolano, que está pasando necesidades, que están flacos, están desnutridos, no tienen medicamentos ni para la atención ni para un dolor de cabeza, que hay un genocidio, están muriendo, y sé que algún día, desafortunadamente, voy a tener que contar esa historia en primera persona. Sí. Y veo que la dirigencia política no se está haciendo nada. Pero sí se va a hacer. ¿Cómo? Este es un año decisivo para la libertad de nuestro país. Si nosotros no logramos sacar del poder a estos delincuentes, mira, definitivamente vamos a superar el récord que tienen los cubanos. Desde Venezuela, Malula Izquierdo, una gran amiga viéndonos. Qué sabroso escuchar a estos invitados y a Ortega. Pero es sabrosísimo escucharlo, muy bonito. Pero la efectividad, la acción... Mira, lo que pasa, aquí hay un juego diabólico de la dictadura con cómplices estos cómplices que dicen ser de oposición. ¿En qué sentido? Aquí nos queda ese pueblo, a nosotros los venezolanos, nos quedan 2 vías. O salir a la calle a luchar por la libertad de nuestro país,
todos y cada uno de nosotros, e inclusive los que estamos en el exilio, si tenemos que estar presentes allá, irnos de nuevo a nuestra patria, nos iremos a nuestra patria. Luchar en la calle, ¿ok? Y lo otro es lo que juegan estos dirigentes de oposición, que dicen ser de oposición, en combinación con el gobierno, que ese pueblo se resigne. Pero hoy estoy convencido, absoluta, total y plenamente convencido, que los venezolanos, hombres y mujeres, no se van a resignar. Vamos a luchar por la libertad de nuestro país. Para quien hablan de más muerte en la calle, porque eso parece un fetiche del régimen, que hablan de, no, entonces si van para la calle más muerte. Yo solo le pido que revisen las cifras de la delincuencia, cómo mató a los venezolanos. Que revisen las cifras de cuántos niños Casi mueren 30.000 anuales. Casi 30.000 anuales. Pero además, ¿cuánta gente murió desnutrida? ¿Cuánta gente murió por no tener la pastilla de la tensión o del azúcar? Los niños que están desnutridos muriéndose en la calle. No hace falta salir a la calle y sacar a los genocidas. Mira. Claro que sí. Hubo 130 muertos, que para nosotros nos duelen. Nos llenaron de lágrimas estando allí en Caracas en ese momento, como mataban a la gente. Yo estaba a una cuadra donde mataron a Neomar. Hermano, hace falta volver a las calles. Volver a las calles y sí, lamentablemente va a haber nuevamente bajas, muertes de muchachos y de niños venezolanos que no han conocido otra cosa sino esa tiranía, pero que sin conocer lo anterior, que eran gobiernos normales y civiles, salieron a la calle a dar la vida con escudos de cartón. Yo creo que es el momento de que el venezolano salga, y eso sí, que mi generación, los de 30 a 50 años, también salgan, porque en las marchas yo veía mujeres de todas las edades, Claro. Adultos mayores, bueno, hombres y mujeres, y muchachos nada más. Pero esa generación de hombres de 30, 50 años, es necesario que salga a la calle a dejar la vida, no solamente ir a trabajar para conseguir el pan de sus hijos, que cada día está más difícil, sino conseguir la libertad, porque con esa libertad no es simplemente... Con la libertad se consigue la comida, exactamente, con la libertad se consigue no todo es lo demás. simplemente que vamos a tener libertad y vamos a tener otro régimen, otro gobierno, perdón, sino que lamentablemente hay que entender que sin esa libertad no va a haber comida, Nada, no va a haber medicina, Karen tiene no va a haber unos hospitales, no va a haber nada. Quiero, cuando usted estaba hablando de que el pueblo debe salir a las calles y eso, Alfredo Brito escribió, quiero ver que él se vaya a luchar allá. Y yo creo que es importante aclarar Sí, que cómo no. usted luchó desde el principio sigo de la luchando. llegada. Sí, pero vamos cronológicamente. Ok, cómo no, con desde mucho el gusto. principio Déjame fue de los decirte- primeros que luchó. Déjame decir algo sobre eso. Pedirle a Carlos Ortega que vaya allá Por a eso. luchar, yo quisiera ver al señor que escribió eso. No, es que también en la quiero calle, aclararlo. porque un luchador contra el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, que es indiscutible y que además dio Carlos su cara, Ortega. su Exacto. pecho, su pellejo, ha sido Carlos Ortega. Estuvo preso Así y se es. escapó de Por la eso cárcel. quiero contar Es decir, ya como usted está allá, rápidamente está la con- historia. Sí, cómo no, Vamos, mira, Mario, deja con hablar a mucho la gusto. señorita. usted- Apellido usted- Brito, el Sí. señor. Mira, señor Brito, yo sí he luchado por mi país. Y luché Desde el principio. desde el principio. Y luché por mis trabajadores y sus familiares para lograr las mejores reivindicaciones como dirigente sindical en el sector petrolero y posteriormente en la CTV. Luché y alerté a mi país y a la comunidad internacional lo que representaba el señor Chávez en el poder, no solamente para Venezuela, sino para la comunidad internacional. Y eso lo recogen los principales medios en Venezuela y a nivel internacional, y principalmente aquí en los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Estado. Y fui Estuvo y preso. pagué, y fui detenido. Estuvo preso. Y fui Estuvo preso. viviendo en Me clandestinaje. condenaron por rebelión Vamos. civil. Me condenaron a 16 años de presidio. Allá donde, en la cárcel militar de Ramo Verde. Y de la cárcel militar de Ramo Verde me evadí con otros Que por militares. cierto estaba echando el cuento que con una bota, cuenta eso rápidamente. Ah, porque no, yo el creo que problema es yo que no lo cuando sabía en la yo historia. salí de la cárcel militar uniformado, de militar, pero, Te ayudaron pero militares. incorrectamente uniformado, porque no tenía las botas. no utilicé las botas de militares, sino un mocasín. Y los perros que están allí en el penal, allí en Ramo Verde, bueno, si tú estás incorrectamente uniformado, ya Arremete las 12 de la contra noche. ti. Ellos saben. Inmediatamente con el olfato te detecta que... ¿Y quién te dio las botas? Las botas las conseguimos nosotros ahí mismo en el penal. Hubo una gran ayuda realmente de los militares en el penal, y sin con el concurso y la participación de los militares, pues indudablemente que no hubiésemos podido. ¿Hay salir. militares dignos ahora? Está esa historia como Yo tú creo decías que al sí hay. principio. Aquí se Sí ataca fuertemente a los militares, y eso es un tema que debemos tocar. Querramos o no, nosotros necesitamos una alianza con el sector militar. Ellos tienen las armas. Ahora,
que el componente militar, las esferas, el alto mando militar esté contaminado, esté constituido por un grupo de generales y almirantes, narcotraficantes, corruptos, y que la mayoría de los militares están ocupando puestos en el gobierno, a distintos niveles, pero nosotros necesitamos los militares. Y sí hay militares decentes y demócratas, porque son hijos de pueblo, 30 segundos, son Karen. humildes, hijos de trabajadores, gente humilde y que está dispuesto a luchar por la libertad de nuestro país, pero que también, hay que decirlo aquí, hay militares detenidos en Ramo Verde, generales, almirantes, y coroneles y comandantes que fueron delatados, están presos porque fueron delatados por estos dirigentes políticos que dicen ser de oposición. Para finalizar, porque nos queda solo un minuto, si tuviesen ustedes a varios miembros líderes de la comunidad internacional, ¿qué ayuda, apoyo para Venezuela libre les pedirían? Bueno, yo estoy de acuerdo con la tesis del economista Ricardo Hausmann. Le pediría que necesitamos la ayuda militar humanitaria en Venezuela. Hay un cáncer en Venezuela que está acabando con un país Rápido, entero. Ese cáncer hay que extirparlo del poder, hay que sacarlo. Carlos, porque nos tenemos Sí, que la despedir. ayuda indudablemente y la participación de los gobiernos demócratas en el mundo es importantísima y la tenemos. Se acabó el Pero tiempo tenemos para... traición nuevamente Hay que seguir de parte trabajando. de esos políticos. Serán invitados a un con próximo los debate. gobiernos demócratas. Un próximo debate porque se acabó el Muchísimas tiempo. Hacemos una gracias, pausa. muchas gracias. Hablaremos de Cuba al regreso de la pausa. No se aparten. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión. Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Aquí estamos. Seguimos ya, Emilio. ¿Ya podemos hablar? Sí. Ya. Estamos recibiendo a los invitados, cambiando. Claro que Estuvo sí. fogoso el primer segmento y vamos a concluirlo un poquito antes de Claro presentar que a sí. nuestros próximos invitados. Realmente nosotros, el objetivo de Martí, de martinoticias.com y de Televisión Martí, es buscar la libertad de nuestros pueblos. Cuando ustedes ven, porque he visto y he leído muchos comentarios que yo una posición de vida, tenemos que trabajar también para que se una. Si hay algo que no sirve, tiene que salir. Lo que sí no podemos es mantener una unidad inservible que no nos va a permitir recuperar Claro la que democracia no. en nuestro país. No, y hay que reconocer también que la diversidad y la pluralidad de ideas es importantísima en todas las Excelente democracias. punto, porque estamos en Estados Unidos y estamos en la Debería ser así en el mundo entero. Así Debería mismo es. respetarse, aunque no esté de acuerdo totalmente contigo, debería respetarse Me la encanta opinión lo ajena. inteligente de ese punto para cerrar el Bueno, comentario. de eso se trata este programa también. Diferentes puntos de vista, pero todos a favor de la justicia y de la libertad de todo ser humano. Cuba, Venezuela y de los seres humanos, es lo que merecemos. Sí, señor. No merecemos menos que eso. Y la política y la lucha por la libertad no solo es en el sector político, en el sector también artístico. Y por eso en este segmento tenemos a dos representantes importantes. A la señora Micheline Calver, le agradezco, actriz, amiga de una gran amiga, actriz cubana. Yo sé que usted me pidió que no fuera un programa de debate, pero bueno, yo como que le engañé un poquitico al decirle, pero vamos a hablar, vamos a hablar de lo que es nuestra lucha por la reconquista de la libertad de nuestra gente, que yo creo que ustedes como artistas también, y por Y es muy supuesto importante la labor de los artistas en Sí. esto. Aunque muchas veces el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de los Castro, han querido apropiarse de la cultura
Pues no, la cultura tiene que ser independiente y libre también, y la voz de los artistas pues es muy importante en esta labor también a favor de la Y justicia. presentamos a Raudel Collazo. Qué rapero. bueno. Bienvenidos ambos, de verdad, una actriz y un rapero. Gracias. Comenzamos con Claro la que actriz. sí. Porque usted viene oyendo, estaba sentada allí pacientemente escuchando el tema de Venezuela. Lo que dice Karen es cierto. ¿Qué hacemos en este 2018 para conquistar la libertad de nuestros pueblos, de Cuba, de su Cuba natal, de mi Venezuela natal y de tantos pueblos que están siendo oprimidos por esta gente que piensa que son los únicos y que deben dictar la forma hasta de pensar de los ciudadanos? Yo creo que puede haber un apoyo del exterior en cierta medida, pero yo creo que el pueblo es el que se gana su libertad, el pueblo es el que lucha cuando llega su momento, que no puede más, el pueblo hace las cosas que tiene que hacer. La historia en Cuba de todas las dictaduras, en Machado fue una dictadura sangrienta, y en el momento en que ya era el momento exacto, no pudieron más, salieron a la calle y se acabó la dictadura de Machado. Y así será siempre. Es la lucha interna del pueblo el que va a decidir hasta dónde. No de los líderes, señora Michelin. Nosotros, como ciudadanos a pie, somos los que tenemos que protestar, somos los que tenemos que ir a un abasto y protestar. Estamos en contra de este régimen, ir a una tienda de abarrotes y decir estoy en contra de este régimen. Sí, la solidaridad desde luego que juega un papel, pero yo pienso que la lucha es de aquel pueblo y aquel pueblo decidirá cuándo termina con aquello. Raudel vive en Cuba y es un artista contestatario que ha tenido el gran valor de decir lo que piensa libremente a pesar de que vive en medio del totalitarismo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Raudel? ¿Y cómo tú ves tu entorno? No solo tú como individuo, sino alrededor tuyo en Cuba. Siempre ha sido el criterio que la historia de lo que venimos pasando hace mucho tiempo es bien dura y bien difícil, ¿no? En mi experiencia personal, bueno, es ya consabido ya que yo soy uno de los tantos, ese engranaje que estamos tratando de darle otra perspectiva y optar por otra Cuba diferente que no es precisamente la que tenemos hoy. Y es duro, es durísimo. ¿Durísimo por qué? A ver, ha sido reprimido, eso yo lo sé. Sí, no, tú y los otros que como tú hacen definitivamente. Yo soy del criterio que la inmensa mayoría de los cubanos quieren otra cosa. Hace muchísimo tiempo que quieren otra cosa para Cuba. Quieren otra cosa para Cuba comenzando por un cambio de régimen. Y es normal. Comenzando por eso. Es la realidad. Lo que muchos, obviamente, ya sabemos que no se atreven a decirlo abiertamente, pero los que se atreven a decirlo abiertamente, los que se atreven a manifestarlo abiertamente, entonces son la punta de lanza, son esas personas que tienen todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de conflictos, todo ese tipo de prohibiciones, son blancos de represión, son blancos de todo este montón de cosas que pasan cuando te atreves a decirlo abiertamente, por lo menos en Cuba, lo que tú piensas y lo que sientes. Entonces, yo no escapo de esa situación. Yo a través del arte, a través de la música, he tratado de reflejar sencillamente un panorama que no me es adverso, al que yo estoy incluido, en el que nací, en el que estoy viendo desde que viví, desde que nací, y entonces me he atrevido en un momento de mi vida a contarlo y a narrarlo en mis canciones. Y obviamente también he tenido muchísimos problemas que todavía persisten, porque yo vivo en Cuba hoy todavía, y tengo experiencias cercanas a tratar de llevar mi mensaje a la gente y cómo de alguna manera no se me es permitido. Bueno, a quien no lo conozca, ¿usted, señor Michelin, lo conoció a él? No. ¿No lo conocía? No, yo estoy alejada de la música que se hace actualmente, inclusive hasta de aquí. Acérquese un poquito. Estoy aquí, no, es muy joven. Bueno, pero lo va a conocer sí, porque tenemos un video que lo va a identificar, y además quiero hablar de una propuesta que nos está haciendo Carlitos Honder, que la humanidad debería, Carlitos, esto está genial, debería declarar el comunismo ilegal. Nos evitaríamos tantos problemas. Bueno, realmente ha cometido muchos crímenes. ¿Sí? Entonces, cuando un individuo, a mí siempre me gusta comparar estos grandes poderes gubernamentales o como se les quiera llamar, me gusta llevarlos a la realidad de uno. Es como la mujer que es abusada, es como el niño que recibe, como se dice en inglés aquí, el bullying de otros niños que son a lo mejor más fuertes o que están en grupo y entonces abusan del más débil. Y eso es lo que hacen estos regímenes con los pueblos. Tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, tienen muchos recursos y los utilizan todos para abusar
del pueblo que está indefenso. Entonces, yo siempre he dicho también, la comunidad internacional, los países democráticos de la comunidad internacional, no deben dar la espalda ni virar la cara frente a estos abusos. Es como que ahora yo vea que un niño lo están abusando, Y uno un grupo más permitirlo. grande, y yo me quede tranquila sin hacer nada. O grabando con el teléfono. Imposible. Imposible, No sí. puede ser. Por eso es que no puedo justificar nunca que las democracias del mundo miren a estos abusos de regímenes dictatoriales contra pueblos indefensos. Me encanta, perdona que te interrumpa, que tú sabes que yo soy así, pero me encanta cuando estás más inteligente que todos los días, porque eso me permite preguntarle ¿Cómo que más inteligente que todos Bueno, los porque días? me encanta tu... No, este es mi estado natural. Bueno, Tú no te has ok. dado cuenta. No me he dado cuenta todavía. Antes de presentar el video de Roduel, quiero aprovechar eso, de decirle usted como artista, con esa sensibilidad de una actriz, de una persona con el carácter de usted, ¿por qué permitimos nosotros esos abusos? Eso que decía Karen, a mí también me aterra. No, nosotros no. Estoy hablando incluso de los Karen, gobiernos que tienen el poder. Claro, somos nosotros, porque nosotros no le reclamamos a los gobiernos que no hagan algo por eso. Entonces, vamos a hablar pues en tercera persona. Ellos, ¿por qué no han hecho nada? ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué no han hecho nada los otros gobiernos? Ujú. Y permiten esos abusos con el comunismo, como en pueblos como en Cuba, en Venezuela, incluso, bueno, sí, vamos a hablar de estos dos pueblos en particular por ahora. Mira, yo no creo que los gobiernos tienen demasiado margen para intervenir en los asuntos de otros países. Por eso te decía que el pueblo es el que es dueño de su destino, porque cuando los gobiernos empiezan a pedir, sean las razones que sean las más loables, empiezan a pedir las cosas que otro gobierno tiene que hacer y que otro país tiene que hacer, ya eso no se sabe. Hay una línea muy fina entre ayuda, defensa o intromisión. Tiene usted toda la razón. Y estos regímenes se han tomado la palabra, como tantas que toman, injerencia. Es injerencia. Han dicho incluso que el derecho a la libre información de los cubanos es injerencia. O sea, si viene de otro país. Eso es algo tan absurdo. Yo vuelvo a poner el ejemplo del niño que lo están abusando. ¿Qué hago yo como ciudadana frente a una injusticia y frente a un abuso? Y no que ha pasado un año o dos, lleva pasando décadas. Y están los hechos ahí, a flor de piel. Entonces yo no puedo entender, no es intromisión ni es injerencia, sino es por lo menos pararte firme y decir, esto no puede ser, porque son seres humanos igualitos que yo. Claro, y te vuelves un cómplice y mira, si tú no actúas. Hace por 59 omisión. años Fidel Castro llegó a Cuba, de la forma que llegó, no fue electo, pero llegó y realmente hay que reconocer que tenía gran aceptación del pueblo. Engañó a todo un pueblo, lo engañó. Ya ahora las nuevas generaciones no han tenido opción de escoger ni elegir nada, no les dan esa opción. Entonces esas nuevas generaciones están siendo abusadas por un régimen que no suelta y que está utilizando todos sus recursos no para alimentar al pueblo ni para dejarlos prosperar, sino están utilizando todos sus recursos para reprimir y para mantenerse de cualquier manera en el poder. ¿Qué puede hacer un pueblo indefenso frente a Inclusive eso? el arte. No, es que yo siento que lo que pasa en Cuba también es un fenómeno interesante. Una mayoritaria estadística, sobre todo poblacional joven en Cuba, primero creo que ese sector joven, vamos a hablar del sector joven en Cuba, hay un gran por ciento que está despolitizado. No le interesa el tema. Porque es un rechazo natural a lo que no quieren. O sea, no le interesa porque primero, cuando se fijan en lo que le pasa a los que hablan, a los que se deciden levantar la voz, cuando ven que le dan golpe, que lo meten preso, que le hacen esto y aquello, sencillamente dice, espérate, yo no quiero esto para mí, yo no quiero ni que me den golpe, ni que me metan Claro que preso. no, nadie quiere No, eso. se desconectan. Y otro por ciento que lo que estaba pasando hasta los últimos años, un gran éxodo. Todos se iban. El que tenía la posibilidad. Lo cual es se también iba. entendible. Completamente. Pero entonces, cuando tú sumas los que se iban, a los que no les interesa hacer absolutamente nada, incluso dentro de Cuba, es un porcentaje importante. Que son gente que si se involucra en la cosa, si se involucra seriamente en tomar verdaderamente los destinos, la rienda de los destinos del país, entonces es una influencia importante. Pero no sucede en Cuba. La gente está totalmente desconectada. Y es entendible por qué. Pero ¿Y hay es forma de interesante. arreglar eso, Raudel? ¿Crees tú que vives allá adentro? ¿Qué cómo?
¿Hay forma de arreglar eso de alguna manera? Es que la inercia que lleva Cuba, es que no se sabe ni para dónde se va. Hay momentos donde yo he sentido dentro de Cuba que ahora sí vamos a buen puerto, que ahora sí estamos, y de pronto todo se me desbarata, todo el castillo se me desbarata porque pasan cosas que yo digo, bueno, todo fue como decimos nosotros, todo fue mental, todo fue una ilusión óptica de la cosa sigue con la misma tendencia. Es muy complicado definir hacia dónde va a parar el futuro de nuestra Cuba. Muy difícil. Yo que vivo adentro, que estoy ahí todos los días, siento que es muy difícil. Para mí se me hace absolutamente con una incertidumbre brutal. Y de no saber qué va a pasar, con el futuro inmediato. Porque en Cuba las cosas siguen igual. Desafortunadamente las cosas siguen igual para el cubano promedio, para el cubano a pie de todos los días. E incluso para los que tienen la posibilidad de poder invertir esto, aquello también es absolutamente asfixiante y estresante, sí, porque te dejan crecer hasta cuando donde intentas, ellos quieren y el día que ellos quieren. Exactamente, y con el control absoluto de la situación. ¿Cómo lo ve la señora Michelín desde afuera? Porque esto es la visión interna, un poco de desesperanza, pero ¿usted también cree que no hay nada que hacer o que ese puerto seguro no se ve en la lucha por la recuperación de esa libertad? Nada que hacer, ¿tú quieres decir desde aquí? Acérquese al micrófono. ¿Tú quieres decir desde aquí? Desde aquí. Yo creo que no. Yo creo que todo depende de allá. Y yo creo que esos desconectados, el día que decidan conectarse, ellos van a tener la fuerza. Yo fui el año pasado a Cuba y de mi generación, yo te puedo decir que hay mucha gente que dice, te puede admitir problemas concretos, particulares, pero al final te dice, no, pero yo sigo creyendo en esto. Y yo creo que se formaría una guerra civil si otro gobierno entra a decir, vamos a acabar con esto. Ahí se forma una guerra civil. ¿Usted cree? Y mostrarle al cubano que sabemos las limitaciones que tiene incluso de la penetración de radio y televisión Martí de martinoticias.com, que está prohibido por el régimen, pero aquí se está haciendo, aquí se está trabajando, y en Cuba esto se está viendo, hay mucha gente que nos está escribiendo. Sí. Es decir, yo no perdería como tanto la esperanza. Entiendo su punto de vista, pero no podemos abandonarnos, porque entonces va a pasar como el mismo desasosiego que tengo yo con la realidad venezolana. Exacto, yo estoy hablando de un fenómeno concreto. De lo que se puede hacer o no se puede hacer, ya es otra cosa. Las intenciones, lo que se puede hacer desde afuera, desde adentro, que eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de una realidad concreta, que es lo que yo veo, que es lo que yo percibo dentro de la isla, ¿no? ¿Cómo tú, viviendo todo lo que describes, así todo, sigues cantando en oposición y sigues en lo que estás? ¿Qué es lo que te impulsa? Ahorita yo le comentaba con alguien que estábamos conversando antes de sentarnos acá. Yo le decía, mira, definitivamente mi decisión de todavía estar en Cuba es porque yo siento que no soy yo el que sobra. No soy yo el que sobro. Y si las personas que verdaderamente hemos tenido el valor o la intención o el desafío de querer, por lo menos así sea, condenar, denunciar, reflejar la realidad de Cuba a través del arte, de la poesía, de la política, de lo que sea. Si todos los que han asumido ese gran riesgo se van, entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a quedar? ¿Quién va a quedarse? Pero yo quiero conocerlo y que mi admiración, Raudel. A la actriz Michelín, que además una mujer inteligente, gracias por estar con nosotros acompañándonos en este debate, que lo conozca. Ya veo que no le gusta mucho la música rapera. Sí, como no. Sí. Que no conozca a Raudel por un problema de desconexión mía, pero a mí me encanta el rap. Pero vamos a escucharlo, vamos a conocerlo. Yo quiero conocer, esta mañana estuve buscando unos videos tuyos y me encanta adentrarme y conocer cómo se protesta en una isla donde casi todo está controlado. Lo único que no controlan son los pensamientos y la libertad de las ideas de uno. Vamos a escucharlo, Patricia. I got family here all the way from Cuba, and they've come to present their form of hip hop. So, I have a young brother by the name of Escadron Patriota. I hope I got that. She got an accent. All the way from Cuba. Basically, two artists that I'm about to bring on stage, they've kind of been blacklisted by the Cuban government because when they rap about what's going on. They rap about real stuff that's happening around them. The Cuban government censored these artists. So they're not allowed to perform on any type of officiated venues in Cuba, which is crazy to me. Exactly, it's crazy to me. So you know what? Trinity brought them to Hartford, Connecticut. They have this stage to perform. So without further
further ado, Escandon, please come on stage and share some of your music with Hartford. Bueno, disculpen, ahí va a empezar Raúl, ahora sí empieza. Y esto es él, esto es lo que él hace dentro de la isla de Cuba y que lo lleva al mundo. Siento el sonido de la tierra, siento su olor, el murmullo de una historia llena de esplendor, de esperanza, de intenso dolor, de constantes anuncios de absoluta redención. Y me quedo tranquilo, espero a Dios, le pido que si este es el momento, solo me dé la señal. Activo los sentidos, estoy atento y decidido. Si la batalla comienza, iré al frente de los míos. Hoy no hay mañana, estamos listos, les pido. Los que no han sido elegidos, no sé si estamos bendecidos, pero hemos resistido un ciclo de mentiras y castigos. Después de dictadura y hemos sobrevivido. Ya no puedo contener mi fuerza, no sucumbí ante la inercia y el destino me dio la respuesta. Y no perdí ni el amor ni la piel, pero presenté una guerra y Dios me dijo que será dura, pero la victoria es nuestra. Y por cada lágrima derramada en mis mejillas, siento rabia, siento fuerza, siento ira, y se desata en mí un vendaval de adrenalina, porque enterré la cobardía y asumí la rebeldía, mientras veía cómo se asumían mis hermanos en la más linda y cruel agonía, porque no sabían o porque no entendían, mientras otros se iban y nunca más volvían, y la tierra se manchó de sangre, la traición fue grande, los gritos de terror flotaban en el aire, y vi a mi pueblo tenso, triste, con hambre, perdido, pidiéndole a mi Dios que me lo guarde, Dios, porque la separación, porque el terror, porque el llanto en silencio, porque la represión, porque se pierde la alegría y la ilusión, porque la no libertad, porque Dios, porque Señor, y con mis rodillas hoy seguro voy, porque me niego a tanta oscuridad donde estoy, y lucharé, no callaré, un hombre soy, y si usted me permite, Señor, adelante voy. Si hay que liberar a mi pueblo, cuenten conmigo. Si hay que devolverle el honor, cuenten conmigo. Si hay que morir por esto, cuenten conmigo. Si usted nos dio libertad, Señor, porque en castigo mi Dios, reúne a tus hijos, devuelven el brillo, sácalos del lodo, hazlos caminar tranquilo, cuida del alma de los muertos, guía a los vivos, y haz, Señor, que este momento sea bendecido. Está conmovida tú. Sí. Esa letra es muy fuerte. Sí, y lo más. Y Patricia, la productora, está igual. Bueno, sí. Que se hace, que dice, gracias, Raúl. Interesante porque Gracias, señores. Del rap que yo conocía, yo he visto una evolución en cada lugar, cada pueblo, cada grupo de artistas. Eso es interesante, el rap, que decían en la época mía de los 80 y los 90, que expresaban la poesía del barrio, puede ser que hasta la poesía del ser marginal. Y sigue esa tendencia. Y a mí me viene una pregunta que yo traía. Dije, si voy a hablar con un rapero, le voy a preguntar, ¿qué diferencia tú ves entre el rap que ha tenido su evolución en 30 o 40 años, con el llamado reggaetón? Porque yo voy a decir mi opinión, a mí el rap me encanta. Me encanta porque esa poesía del barrio es poesía, o de la persona. Es la esencia popular. Sí, la esencia popular. Pero el reggaetón para mí ha caído en unos términos que yo simplemente lo aborrezco. Es vulgar, eso es, y yo no hasta hoy no me podía explicar, y tú me puedes quizás dar una explicación. ¿Qué diferencia hay entre el rap y el reggaetón? Pero antes de esa explicación yo quiero saber por qué él se emocionaba así. Bueno, porque es su canción. Es normal, yo creo que Patricia, la productora, y yo pues nos emocionemos. No, pues, pero tú te has emocionado después de haber cantado tantas veces esa canción. O sea, pero ya es un problema de conexión. Parece que la energía aquí está fluyendo. Y definitivamente cuando se trata de Cuba y cantar la Cuba, para mí nunca es nuevo. Nunca deja de doler. No. Es que es un dolor que está ahí, ¿no? Y no es solo el dolor mío, es el dolor de millones, ¿no? Sabes que muchas veces en esto, incluso cuando uno no está en Cuba, uno se mete mucho en esto y vive mucho para esto y se lo cree.
realmente. Y llega un momento a veces que uno dice, ya no puedo más, tengo que hacer algo diferente, ya no puedo, es demasiado. Y también hay días, como decías tú, que uno ve todo más negro, ¿no? O sea, no ve la salida. Y de pronto siempre... Déjeme recogerlo Sí. porque los dos están sale, sensibles. no, sale gente como Raudel, de pronto, que es él y son tantos otros y tantos cubanos, tantos millones de cubanos en Cuba que merecen que uno no se olvide de ellos. Y entonces eso es la fuerza que le da a uno para seguir en esto. Así es que gracias, Raudel. Y seguimos, seguimos. Gracias a usted, de verdad. Ahora, diferencia entre rap y reggaetón. Sí, bueno, muy rápido. Primero, yo creo que la diferencia es de intereses completamente. Porque, primero, creo que las dos tendencias, el hip hop consciente, que es lo que hacemos nosotros, y el reggaetón en Cuba están contando historias, están narrando las historias. Están narrando las historias, porque el reggaetón también está narrando historias. De un sector de la población jovenza que yo hablé, que está despolitizada, que está desconectada, pero que vive una experiencia muy concreta. Y ese discurso de reggaetón de alguna manera trae a la luz ese tipo de experiencia, ese tipo de vivencia del barrio. Claro, lo hace de una manera absolutamente diferente a lo que lo hacemos nosotros. Porque nosotros apostamos por la poesía, nosotros apostamos quizás por la condena, por la declaración abierta de una realidad, que lo hacemos poéticamente, ok. Pero el reggaetón lo hace de otra manera. Cuenta también las historias del barrio, pero de otro punto de vista. Yo creo que no me toca denigrar quizás lo que hace el reggaetón, porque dentro del reggaetón tengo buenos socios, tengo colegas Claro. que nos llevamos bien, y yo, desde el punto de vista personal, lo respeto. Quizás artístico no coincida totalmente ni esté completamente de acuerdo con cómo lo hacen, con cómo llevan su mensaje. Pero también están narrando historia, también están contando la historia de una Cuba que duele, de una Cuba que se vive de una manera muy peculiar en los barrios, sobre todo en los barrios más abajo, nos decimos en el Underground, en los barrios marginados, que son casi la mayoría de los barrios de Cuba. Entonces ellos tienen una manera muy peculiar y muy particular de narrar esas historias, que de nuevo, que hay un sector importante que no está de acuerdo de cómo lo hacen, ok. Pero también hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo lo hacemos nosotros. Entonces, es bien interesante la cosa. Bueno, pero por lo menos aclaré que no está mezclado. Que No son dos cosas diferentes. Sí, sí. El hip hop, yo quiero una, otra no. El hip hop, a lo mejor en Latinoamérica lo ven de otra manera, pero en Cuba, el hip hop es diferente al reggaetón. Son dos cosas diferentes, son artistas diferentes, son visiones diferentes de la realidad. Definitivamente. Bueno, mira, hay muchos comentarios realmente felicitándote desde Argentina, desde otros lugares que lo felicitan, pero bueno, quiero aprovechar la fibra que se movió, porque cuando hablamos con artistas como la actriz Michelin y contigo, uno generalmente como que se hace la piel más sensible. El trabajo que se debe hacer, quizá en este 2018, que muchos, señora Michelin, dicen que es decisivo para la reconquista, por lo menos la democracia en Venezuela, y algunos dicen, expertos, que al caer la dictadura, el régimen de Venezuela, inmediatamente caería el de los Castro. ¿Qué como artista se debería estar haciendo, por lo menos desde su papel como actriz, del cantante, del rapero, del comunicador, del periodista, del pintor, desde el exilio? Que el exilio obligatoriamente ha ido creciendo porque hemos tenido que huir de esas tiranías. Como artistas y específicamente en el sector de teatro, yo creo que hacer obras donde hablemos de esa realidad. Que es una realidad, señores. Con las experiencias de muchos artistas que han venido para acá recientemente y hacer teatro. Yo personalmente, que lo que estoy pensando ahora es escribir, ya en esta etapa de mi vida. No actúo tanto porque además el teatro hispano en Miami es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Entonces yo estoy pensando en escribir y la escritura muchas no veces deje de hacerlo. La escritura muchas veces mueve cosas, acelera cosas, aclara cosas. La literatura sí es buena. Eso sería lo que yo pienso que yo puedo hacer. Qué bueno. Raduel, ¿cómo piensas tú dejar? Habla. No, definitivamente yo soy de los que piensa, yo soy de los artistas que piensa que el arte tiene que ser un reflejo de la realidad.
definitivamente. Claro, y yo creo que no está despegado, porque nosotros nos inspiramos en nuestra cotidianidad. Definitivamente. Y además creo puede llegar también mediante el arte a un sector que a lo mejor no está tan, exacto. tan Y también involucrado creo en que este tanto, tema, ¿no? hablando de Venezuela y Cuba, creo que si quizás los artistas dentro de Cuba, incluso dentro de Venezuela, pero voy a hablar de mi realidad concreta de Cuba, los artistas y los intelectuales se involucraran más en la cosa, con un espíritu crítico de la realidad y el compromiso, las cosas fueran por otro camino. Pero si los artistas, los intelectuales que tienen un peso tan importante en una sociedad, claro, también están desconectados o están parcializados, entonces todavía la cosa es más complicada. La cosa es mucho más complicada. Sí, porque además los conquistan. Ahora sí yo te voy a hablar de mi realidad hablando de eso, ustedes como actriz y como rapero. Los regímenes aprovechan estas figuras a ustedes que son seguidos por millones de personas, por miles de personas, para comprarles la voluntad. Pero cuando Karen ponía el ejemplo que yo me quedé pensando, me quedé dando vueltas en eso, cuando uno ve que a un niño lo abusan, y voy a tratar de unir las dos preguntas en estos 2 minutos que me quedan, y uno permite el abuso, y cuando uno es artista, que se debe a todos, ¿por qué? ¿Qué hace que por lo menos a ti el régimen de Fidel Castro te compre tu voluntad para que empieces a cantar a favor de ellos? No, es que no hay modo que a mí nadie me compre mi voluntad. Es decir, que siempre la gente ha sido, ha tenido poca dignidad. No, el problema es que eso es una decisión porque personal. Hay artistas que lo hacen. Es una decisión personal. Es muy individual. Yo creo que eso es una decisión personal. A mí no me compra mi voluntad nadie, ni en ningún lugar, ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. Yo soy un pensador libre, soy un libre pensador. Yo tengo una visión y un criterio muy concreto de mi realidad, y eso es lo que defiendo y eso es lo que veo mi arte. Pero nadie, absolutamente nadie me compra ni mi voluntad, ni mi decisión, ni mi determinación. Ahora que muchos no se dejarán comprar la voluntad. Pero siempre yo todavía creo en la humanidad, y creo que la mayoría es así, y tenemos que seguir. Hay que seguir cada cual desde lo que hace, desde donde está, porque todos los puntos son importantes. Hay que 10 seguir. segundos, señora Michelin, para despedirnos. ¿Qué mensaje quiere dejar aquí en Radio y Televisión Martín Noticias? Bueno, primero agradecer que me hayan permitido venir, la cubanía se una y que todo el mundo, entre todos, decidan allá qué es lo que quieren hacer. Amén. Gracias, señora Michelin. Gracias. Gracias, Raudel. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Bien.